Buenas tardes a todos. Estoy aquí. He tomado unos días de descanso porque realmente lo que he visto la semana pasada ha sido o ha superado todos los niveles que podía haber imaginado. Claro, hoy os quiero dar una información que creo que en muy pocos sitios lo encontraréis y es realmente para justificar qué está pasando en el mercado de trigo y para daros a entender que la subida del precio, el catalizador ha sido la guerra, pero el catalizador son las posiciones de los operantes en este mercado, son las posiciones de los especuladores y las posiciones que hoy en día no son capaces de cerrar y veremos qué pasará. ¿Por qué? Porque es un problema muy gordo y no sé cómo y cuándo se solucionará. Parece que quedan 2 o 3 días. La CME ha ampliado límites. Recordar, ahora también estamos hablando de una situación del mercado, pero lo que vemos aquí es meramente educativo. No constituye ninguna recomendación de compra y venta, y más en los mercados de derivados, ¿vale? Trigo, Bit, todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, la banderita de Ucrania, yo también. No estoy, yo odio la guerra. Creo que las dos partes de la guerra de hoy tienen sus culpas, sus razones. Lo de Rusia es indecible en el siglo que estamos viviendo. Ocupe así un país como reyes anteriormente, pero es lo que estamos viviendo. No voy a decir nada. Creo que las noticias todas las conocéis. Yo voy a hablar del mercado que se supone que yo domino, ¿vale? Es el mercado de derivados y futuros, es donde yo me manejo o me encuentro un poquito más cómodo. Eh, Futuros y opciones. Trigo cotiza en tres partes del mundo. Los mercados más importantes es el mercado de Estados Unidos, el mercado de Matif de París, el mercado de Mar Negro, que la mayoría de esos productos se pueden comercializar a través de la CME o a través del Matif, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? Pues antes de conocer el trigo, y todo el mundo os va a decir noticias de que si el trigo, que si Rusia, que si no Rusia, que si produce el 4, el 6, el 10, el 20%. No, esa es la información, lo encontráis en el mainstream. Yo no me considero mainstream y por eso os voy a decir qué está pasando realmente en el mercado de trigo. ¿Qué está pasando realmente en el mercado? Si tú sabes un poquito de cómo se está sembrando el trigo, normalmente cuando acaba el verano recogen el maíz, entonces preparan la tierra y ya se van y siembran el trigo, ¿vale? Se llama trigo de invierno. ¿Por qué? Porque está durmiendo durante el invierno, ¿vale? Está, digamos, en la tierra y cuando viene ahora la primavera empieza otra vez a desarrollarse la planta, ¿vale? Es decir, el trigo ya está plantado. Es decir, si alguien te dice, no, es que no van a poder plantar los ucranianos, no, el maíz, el trigo no, el trigo está plantado, es decir, está sembrado el trigo, no tienes que volver a sembrarlo. Sí que es verdad que tienes que hacer otros trabajos, como echarles fertilizantes, que lo tienen los rusos, es decir, no les van a echar fertilizantes, y todo esto ha sido catalizadores de subida de precios, pero vamos a ver en detalle qué está pasando en este mercado, porque creo que eso es lo más importante. Pero para ello, eso es importante que conozcáis el mercado de futuros de trigo, ¿vale? Hablamos de trigo de invierno. Hay otros trigos, ahora hablamos de trigo de invierno. Y en el hemisferio norte. Es decir, nuestra parte, no la de Latinoamérica, nuestra parte, ¿vale? Um, lo digo porque hay mucha gente que me está siguiendo desde Latinoamérica. Entonces ellos tienen otros ciclos, ¿vale? Que nosotros. Futuros que hay en la CME, en Matif, para el trigo de invierno. ¿Eh? Julio, septiembre, diciembre, marzo y mayo. ¿Okay? ¿Qué sabemos de los futuros? Pues sabemos que sí, yo siembro en otoño, ¿vale? Y lo recojo a principio de verano, es decir, colecto a principio de verano, vamos a pensar cómo está la cosa. Pues que el contrato de mayo es el contrato del último contrato de la cosecha vieja y el contrato de julio es el contrato de la cosecha nueva. ¿Qué quiere decir? Trigo del año pasado, trigo que recojo hoy y tengo ahora, ¿vale? Hay diferentes calidades, el otro ya está un año en el almacén, bla, bla. ¿Qué haces? Y antes de hablar de trigo, ¿qué haces tú cuando estás esperando mercancía nueva para tu almacén? ¿Vale? Normalmente tienes el almacén vacío o casi vacío. ¿Por qué? Porque sabes que dentro de poco llegará mucha materia prima a tu almacén, ¿no? ¿Vale? ¿No? Vamos a olvidarnos del mercado de futuros, vamos a centrarnos en el mercado normal, ¿no? Pero entonces, claro,
Eso es lo que está pasando en el mercado. Que el contrato de mayo ya no queda trigo. ¿Por qué? Porque vamos produciéndolo. ¿Y qué más está pasando? Que los almacenes están vacíos o casi vacíos. ¿Por qué? Porque es que la gente estaba esperando que venga la cosecha nueva y guardará en sus almacenes todo lo que tiene de la cosecha nueva. Y además, ¿qué está pasando en el mercado? En el mercado está pasando de que el stock to use ratio en el world, es decir, en todo el mundo, es verdad que ha caído, ¿vale? Pero estamos en una zona donde hay trigo. Es verdad que no lo podemos exportar porque lo tiene Rusia y todo el mundo está contra Rusia. Es verdad que todos los puertos del Mar Negro están bloqueados y no se puede exportar. Todo es verdad, pero tenemos trigo. Pero vamos a ver cómo está el mercado posicionado. Toda la industria especulativa de coberturistas, todo el mundo estaba muy corto en el mayo. ¿Por qué? Porque normalmente es un contrato donde tú entregas las último que tienes y es un contrato débil respecto al resto de los mercados. ¿Por qué? Porque ya no lo quiere nadie. ¿Por qué voy a coger yo un contrato de trigo de cosecha, de cosecha vieja cuando puedo ir dentro de nada tendré el trigo de la cosecha nueva? Y el mayo es el último. Julio es la nueva. Toda la industria estaba corto. ¿Por qué? Porque toda la industria estaba esperando una debilidad y toda la industria no se creía que la guerra va a ir para tanto y que la guerra va a romper. ¿Y qué está pasando? No se pueden salir. La gente está bloqueada con contratos cortos del trigo de mayo y no pueden salir. Yo tuve que liquidar, no teníamos mucho trigo, teníamos otro tipo de estrategia de trigo muy lejana, pero hemos decidido salirnos porque parecía una locura, pero tengo amigos en mesas de trading pequeñas, medianas, y tenemos rumores de mesas de trading enormes que no pueden salir, no pueden cerrar sus contratos. ¿Por qué? Nadie quiere venderlo. Dos, es una fiesta larga que se jodan, ¿vale? Y claro, si vemos las posiciones, mirar en el contrato de mayo, en el K, estamos hablando del trigo normal, el trigo de Chicago, hay 154.000 tíos. Y se han podido salir de todo el mercado 2.800 personas. ¿Por qué? Porque el mercado está en límite. El límite significa un precio por el cual durante el día ya no puedes subir más. ¿Qué pasa al día siguiente? Otra vez hay se llama límite. Eso límite normal, ¿vale? Esto es límite extendido. Se bloquea el mercado. Hoy se han hecho 11.000 contratos del trigo, cuando normalmente se suelen hacer 70, 80, 90.000 contratos. Se han hecho todo Cristo o muchísima gente está corto de mayo. No pueden salir. ¿Y qué problema hay? No solo que no, ¿qué es eso de salir del mercado? ¿Vale? Dentro de 13 días entras en periodos de entrega. ¿Vale? El periodo de entrega significa que el contrato de mayo llega al First Notice Day, donde te pueden notificar para que tú entregues trigo. Si no te sales del contrato, alguien te va a querer que le entregues trigo. Pero claro, el que está comprado, el que tiene el contrato comprado, como no ha podido coger trigo en el mercado del Mar Negro, Egipto, Túnez, Irán, se han ido al mercado americano. Se han ido aquí al mercado americano. Si tengo que pagar el triple de transporte, me da igual, pero yo quiero mi trigo. ¿Vale? Yo quiero mi trigo. Yo no voy a cerrar mi posición. Yo he comprado futuros. Yo quiero que tú, si me lo has vendido, que me lo entregues. Y claro, entonces el mercado está bloqueado. ¿Por qué? Porque los que quieren trigo están tirando el mercado arriba. Por supuesto, la especulación también está por el medio. ¿Cómo no va a estar la especulación por el medio? ¿Vale? Es decir, la especulación por el medio, el tío no se puede cerrar y no hay entrega. ¿Qué quiere decir que no hay entrega? Señores, no existe
el número de contratos existentes actualmente cortos en la CME, es decir, que deberían hacer frente a entregas de trigo, no existe ese trigo. No está. No existe. ¿Vale? Veamos aquí las posiciones de los especuladores. Estos 85.000 contratos se supone que son 85.000 contratos de gente que no va a la entrega. Además de ellos hay 135.000 contratos de productores que no van a poder ir a la entrega. ¿Por qué? Porque han producido en un sitio donde no pueden hacer frente a las entregas. Porque no tienen. Porque para mayo no solemos tener trigo. Entonces, si alguien en las noticias, en el mainstream, te dice que el trigo está subiendo porque no hay trigo, era el catalizador del gran boom de liquidez y el gran boom del mercado y el gran problema del mercado que existe actualmente de que lo que estamos diciendo, que la cola mueve el perro, en este caso es otra vez se confirma que el mercado de derivados es tan enorme que actualmente está rompiendo el mercado físico. Está rompiendo con el mercado físico. Y el problema es que esta gente ha hecho que el trigo lleve, o sea, aquí eran 1 o 2 días de limit up, aquí cayó un limit down, limit up, limit up, limit up, limit up, limit up, y hoy estamos descontando en 1380 que otra vez se va al limit up. El mercado de opciones te da una posibilidad de verificar más o menos cuál es el precio estimado del limit up. Rotura. Esta gente no quiere precio, le da exactamente igual el precio. Lo que quiere es cerrar para no tener que entregar trigo. Pero no pueden entregar trigo. Es decir, si te están diciendo que el conflicto exterior está haciendo que sube el trigo, es verdad, pero es parte. Eso ha sido el catalizador, ¿vale? Todo el mundo del Mar Negro se ha pasado a Estados Unidos para entregas, porque no hay trigo físico. Mayo sube como un loco. Todos estaban cortos en mayo, ¿vale? Está rompiendo el mercado, está rompiendo el mercado de derivados. La CME está en una crucificada. ¿Por qué? Porque la CME, si tú eres un vendedor de un contrato, ¿vale? La cámara de compensación, si tú no puedes hacer frente, ¿vale? La CME, el mercado tiene que hacer frente por ti, pero no hay mercado, no hay trigo. Hoy en día, en este sitio no hay tanto trigo como hay que entregar. A lo mejor está en Rusia, a lo mejor hay en China, a lo mejor hay en no sé dónde, ¿vale? Hemos visto que el stock to use ratio, pero en ese punto del mundo, que es los puntos de entrega de la CME en Estados Unidos, actualmente el número de contratos supera el trigo disponible. No se puede entregar, no se pueden salir del mercado, ¿vale? Y porque hay límites, está límite, no puedes, no puedes, ¿no? Estamos viendo, y a nosotros lo que más nos ha molestado la semana pasada, que la gente está intentando salir como puede. ¿Y cómo sale? Nos ha roto el mercado de trigo de Kansas contra el trigo de Chicago. Una spread o un diferencial que vemos muy positivo, ¿vale? Pues lo han pasado de más 20 a menos 40. Ningún sentido. Ha subido de menos 40 a más 40 para volver a bajar a menos 10. ¿Por qué? Porque el mercado está en límite. Significa que la gente quiere de alguna forma salirse mediante spreads, mediante opciones, mediante otros spreads. En todos los mercados que tocan de algún pequeño punto, tocan el mercado de trigo, lo están rompiendo. Y el problema es que se ha contagiado, se está contagiando la carne. El mercado de gas natural no está contagiado, pero el mercado de crudo, la semana pasada tuvo el mismo problema de mercado. Tenemos constancia que ya están llevando trigo de Kansas al Chicago. ¿Por qué? Porque el trigo de Kansas es de mayor calidad y se puede entregar en Chicago. Podemos hablar de un evento con unas probabilidades casi nulas. Nunca puede haber pasado esto, pero ha pasado. También es verdad que nunca hemos imaginado de que Rusia podría invadir Ucrania y que se revienten todos. Sigma 5 o 6 o como se llame. ¿Vale? Matemáticamente, no sé, una por cada no sé cuántas millones. Se pasa una vez en no sé cuántos millones de años. O de probabilidades, perdón. Mercado nocturno estamos en 1360. Ruptura total. Mirad lo que ha pasado con el trigo de mayo contra junio. Es que
normalmente es un trigo que se puede, es que se ha ido a más, a más 40. Hemos visto precios, sí, en la sequía. En las sequías vemos estos problemas. Pero eso no es, eso es lo que menos ha pasado. Miraros lo que ha pasado con un carry, con un spread de almacenamiento, con un spread muy pequeño, una spread, un diferencial entre el contrato de junio y un contrato de septiembre, cosecha nueva ambos, ¿vale? Ha pasado junio, ¿vale? Ha pasado junio de un rango normal de 10-15 durante muchísimos años, que nunca ha pasado de ahí, a más 40 en 3 días. Tener en cuenta que los grandes operadores de estos spreads, nosotros solemos tener, es decir, de estos spreads sueles tener, pues, no uno o dos, tenemos como futuros de estos puestos. ¿Por qué? Porque normalmente el límite de almacenamiento desde junio hasta septiembre te da un precio y ese es el precio que el mercado cotiza. ¿Por qué? Porque si el mercado se invierte, tú lo que estás haciendo es vender el contrato vender el trigo en julio, comprar un contrato de septiembre, ya te lo entregarán en septiembre y te pagan todo ese periodo de tiempo para no tener que almacenarlo. Son arbitrajes del mercado. Pero claro, como no hay trigo, se ha roto todo el mercado, porque la gente intenta salir, intenta cubrir la posición suya de mayo. ¿Cómo cubro la posición de mayo? Pues comprando trigo de junio. ¿Por qué? Porque intento hacerme un sintético para cerrarme en mayo. En el sintético tengo que comprar junio y entonces estoy rompiendo el contrato de trigo contra el maíz. Estoy rompiendo el spread de trigo de Kansas contra el trigo de Chicago. Estoy rompiendo la spread entre el trigo de junio contra el trigo de septiembre o el trigo de junio contra el trigo de diciembre. Estoy rompiendo toda la línea de trigos. Boom, 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 boom. Y ese movimiento sin límite o ese movimiento fuera de límites en los spreads. ¿Por qué? Porque ahora os explico otra cosa y con eso ya acabo. El trigo normalmente puede subir 50, lo han subido a 75, hoy lo han pasado a 85 el límite diario y mañana será el límite diario 130, ¿vale? Y aquí viene una cosa muy importante. En los spreads, un spread es diferencial entre dos contratos, el límite es siempre el doble. ¿Por qué? Porque se supone que a pesar de ser trigo, uno puede subir 50 puntos, es decir, si estás en un trigo de mayo contra junio, uno puede subir 50 puntos y el otro puede subir, bajar 50 puntos. Uno subir, otro bajar. Dice, coño, si es el mismo trigo, pues existe la posibilidad. Entonces, los límites en los spreads son siempre los dobles, es decir, 100, 150, 170 y 200. Pues imaginaros que entre el julio y diciembre, entre el mayo y septiembre, ¿vale? El diferencial puede ser 150, ¿vale? Es decir, julio que suba 150 en la condición de la semana pasada. Ahora tenemos estos límites, ¿vale? Es decir, 170 a 260. La semana pasada hemos visto el contrato de mayo bloqueado con 75 puntos. Hemos visto el contrato de julio, era de septiembre, ¿vale? El contrato de septiembre bloqueado con 75 puntos. ¿Vale? Tú dices, ¿cuánto es el diferencial entre mayo y julio? El diferencial entre mayo y julio, si mayo sube 75, este era septiembre, septiembre sube 75, el diferencial es cero. Pues no, el diferencial era más 150. ¿Por qué? Porque la spread se le permite, y debido a la spread se le permite, todo Kiskis quiso comprar el contrato de mayo a través de la spread. Y eso ha hecho romper todas las reglas que existen. Todas las reglas que existen. Olvidaros que es el trigo. ¿Vale? Y todos los productos que tienen un flujo de salida más fuerte que un flujo de entrada, pueden llegar a tener esas roturas. Lo hemos visto en marzo del año pasado, lo estamos viendo en el mercado de bonos que se está preparando algo muy similar. Estamos viendo que está pasando algo en el mercado que no es normal y solo rezamos que de alguna forma se pare. Los flujos no tienen límite. ¿Vale? Los límites que nosotros conocemos en los mercados financieros, en la renta variable, en los bonos, no tienen límites. ¿Recordáis el crudo? ¿No se fue a cero? ¿A negativo? No hay límite. Vamos a ver cosas muy extrañas en los mercados. Tenéis que estar preparados, tenéis que estar buscando coberturas.
Nosotros siempre operamos intentamos estar una parte larga y una parte corta. Lo que hemos dicho, estamos intentando comprar un trigo de un mes y comprar trigo otro mes, o comprar un trigo en un mercado y venderlo en otro mercado, para siempre tener algo de cobertura que se correlaciona. Imagínate si no lo tienes, imagínate si no estás cubierto, imagínate si estás vendido de trigo. Llevas 10 días, llevas 6 o 7 días con una subida de un 70% en el mercado sin poder salirte. No se puede operar sin coberturas. Y el que lo hace, hoy en día creo que está cometiendo está asumiendo un riesgo en base a sus datos pasados, que yo también los tengo esos datos pasados, que hoy ya no sirven. Hay que cambiar la modalidad de riesgo, hay que aprender de riesgo y hay que saber gestionar el riesgo. ¿Por qué? Porque los entornos actuales son diferentes. Hasta luego.